Bueno, estamos de vuelta. Ahí está. ¿Dónde están? Acá están. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Ahí está. Tengo un fondo, ahí, miren, me fui de fiesta y tengo el fondo de festejo, ¿eh? Por las dudas tengo igual otros. Mire, acá tengo el fondo infantil. Profe, ¿está bajando el otro archivo? Porque se está cortando mucho. Sí, estoy bajando el otro archivo. ¿Qué me dice que se corta? Ah, bueno. Sí, avisa, pues se está trabando un montón. Pero ese soy no yo. estoy entendiendo nada de lo que dice. Se traba, soy yo. No es el video. Profe, ¿está hablando cetáceo? ¿Cómo dice? Bueno, ¿me escuchan ahí? Un sí es suficiente. Sí, muy bien. Entonces sigo. Bueno, entonces explicaba qué hacíamos con la hernia hiatal y eso es un poco para que tengan en cuenta alguna palabrita sobre hernia hiatal. Desde el punto de vista de la hernia, el problema sería que no se complique la hernia, es decir, que no se estrangulen las vísceras adentro del tórax. También sería interesante que eso no suceda. Pero la idea es que más o menos para ustedes esto que les conté es más que suficiente. Pero para que tengan idea de qué se trata cuando hablamos hernia hiatal, que entra dentro de un capítulo que son las hernias diafragmáticas, que a nosotros el resto de las hernias diafragmáticas no nos interesa. Bueno, el otro tema que quería contarles de una palabrita era que supiéramos sobre divertículos. ¿Qué es un divertículo? Bueno, divertículo es una estructura hueca que proviene justamente de otra estructura hueca. El divertículo... Vamos de nuevo, profe, porque se trabó todo. El divertículo es un fondo de saco que proviene... ¿Qué? Fondo de saco. ¿Qué le No, profesor, todo. No puede. Hoy no puedo. No tengo paciencia. Vamos de vuelta. Un divertículo es... Es que no lo entiendo. Bueno, pare de reírse. Un fondo de saco... primero les cuento. Un fondo de saco es como... Se cortó. Un fondo de Perdón. saco es como un dedo de guante. Un dedo de un guante. Un fondo de saco es como el dedo de un guante. Un divertículo es como un dedo de guante. Es una estructura cilíndrica que termina en forma de fondo de saco, fondo de bolsa. Un divertículo. ¿Divertículo y fondo de saco es lo mismo? No son sinónimos. Digo que el divertículo es un fondo de saco. Es como decir, la leche, la serenísima, es una leche, sí, pero no todas las leches son serenísimas. No todos los fondos de saco son divertículos. No es definición de, sino Ay, no, que... no. Vamos de vuelta.
Vale. Un divertículo es un fondo de saco. No todos los fondos de saco son divertículos. Fondo de saco es lo mismo que decir fondo de una bolsa. O sea, lo que un divertículo tiene forma de dedo de guante, eso es. Listo. Entonces, lo podría dibujar así. ¿Se entiende? Un tubo, este de acá. Un tubo del cual se desprende un dedo de guante. Eso es un divertículo. En el esófago suelen haber tres tipos de divertículos. Unos que son altos, que están en el tercio superior, que se llaman divertículos de Zenker. Otros que son medios, que están a la altura media del esófago, que se les suele llamar divertículos por tracción. Y por último, están los divertículos que se encuentran justo por arriba del diafragma y se llaman divertículos epidiafragmáticos. De los tres, que no son nada corrientes, ninguno de los tres, el más corriente de esos tres que no son nada corrientes es el de Zenker, o sea, el primero, el más alto. Desde el punto de vista de gravedad, no revisten ninguna, pero el problema es que esos divertículos pueden empezar a albergar alimento y empiezan a crecer. El dedo de guante se llena de comida en estado de putrefacción. Entonces, aprieta el esófago, se pone al lado del esófago y lo aprieta, y eso da disfagia. El paciente pierde el apetito porque la comida además... No. Vuelta. Se llenan y ¿qué pasa? Aprietan el esófago, lo aprietan, mirá. ¿Está bien? Eso trae molestia para tragar. Por otro lado, para deglutir, o sea, disfagia. Por otro lado, el contenido puede regurgitar, es decir, puede volverse a la boca. Por lo que el paciente, la persona, come menos, porque sabe que después de comer puede regurgitar comida. Eso puede hacer que la persona coma menos y se desnutra simplemente por tener estos divertículos. Más allá de que el contenido del divertículo puede regurgitar y pasar a la vía aérea
y producir un desastre en la vía aérea. Pero más allá de eso, ya la regurgitación, la halitosis, es decir, el mal aliento, la compresión esofágica, son motivos para que la persona no quiera comer y se desnutra. ¿Está bien? Divertículo de Zenker. Los otros dos son parecidos al de Zenker y son menos frecuentes que el de Zenker, que ya no es muy frecuente, que digamos, por suerte. Bien, entonces concepto de divertículo esofágico. Bien. Y concepto de desgarro de la mucosa esofágica o síndrome de Mallory-Weiss. ¿Se ve? Mallory-Weiss. Perfecto. ¿Qué es eso? Es un desgarro de la mucosa esofágica que suele presentarse en personas que vomitan mucho. Léase En bulímicas. trastornos de la alimentación, bulimia, anorexia, y léase alcoholismo. Alcohólicos. Bien, muy bien, alcohólicos. Bien, ahí tenemos entonces Mallory-Weiss, desgarros de la mucosa, que pueden traer dolor y, por supuesto, disfagia y ganas de no comer. Por supuesto, los casos graves de Mallory-Weiss pueden producir sangrados muy importantes, pero eso no nos importa. Pero sí nos importan los desgarros que traen molestia permanente y que hacen que la persona no coma. Bien. Una vez contado esto, entonces, vamos a hablar una palabra sobre reflujo gastroesofágico, como para tener cocinado el tema de esófago. Así podemos pasar al estómago. Entonces, cuando hablamos de reflujo gastroesofágico, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de reflujo gastroesofágico, hablamos simplemente de el pasaje del contenido gástrico, ¿no es cierto?, hacia el esófago y la cavidad oral. Bien. Entonces, para que se produzca reflujo, el reflujo gastroesofágico, tenemos que tener en cuenta los mecanismos antirreflujo que habíamos mencionado antes. ¿Cuáles eran los mecanismos antirreflujo? Los repaso rápidamente. 1, esfínter esofágico superior. 2, esfínter esofágico inferior, o sea, EES-EEI, esfínter esofágico. Compresión diafragmática en el hiato esofágico. Movimientos peristálticos de barrido del esófago. ¿Está bien? Mecanismos antirreflujo. ¿Está bien? Y el ángulo de... Ya los habías dicho, listo. Claro, claro. Simplemente dije que los iba a repasar. Claro, dije los repaso, porque además los repaso en el sentido que ayer habían menos caras que hoy. Entonces hago el repaso como para que quede anotado ahí. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, el reflujo se va a dar, perdón, primero entonces ese tema. Entonces, tenemos en cuenta que el esófago tiene mecanismos antirreflujo, ¿no es cierto? Es decir, hay circunstancias que tienen la función de reducir o están destinados a reducir la posibilidad de que pasara
el contenido gástrico al esófago. ¿Está bien? Entonces, una vez dicho esto, digo, el reflujo puede producirse por diversas circunstancias. ¿Está bien? Puede producirse por diversas circunstancias, pero las circunstancias por las cuales se puede producir el reflujo pueden estar relacionadas con la pérdida de función de esos mecanismos antirreflujo, o puede estar relacionada con un aumento en la presión dentro del abdomen, cualquier circunstancia que aumente la presión dentro del abdomen propende a aumentar el reflujo, o pueden estar relacionados con aumento de la motilidad gástrica, mecanismo para que se produzca el reflujo. ¿Está bien? ¿Qué cosa de la motilidad gástrica? Aumento de la motilidad gástrica. O trastornos, pueden haber trastornos relacionados con trastornos relacionados con el contenido gástrico. Con el contenido gástrico. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el contenido gástrico puede ser un factor que predisponga a que el esfínter esofágico no esté cerrado de la manera que tiene que estar cerrado cuando tiene que estar cerrado. Bien. Con respecto a los mecanismos antirreflujo, les recuerdo entonces lo siguiente, o les comento lo siguiente. El esfínter esofágico se supone que tiene que estar cerrado, el esfínter esofágico inferior, se supone que está cerrado la mayor parte del tiempo y que cuando deglutimos se abre para que pase el alimento. ¿Está bien? El tono del músculo, el tono, es decir, el estado de contracción permanente o habitual que tiene ese músculo, el tono es un tono elevado respecto de cualquier músculo. ¿Por qué? Porque el músculo tiene que estar contraído permanentemente. Sin embargo, existen en el cuerpo, y existen diversas circunstancias, que pueden modificar ese tono. ¿Está bien? Es decir, el tono del esfínter puede ser modificado por distintas circunstancias. ¿Está bien? ¿Qué cosas pueden aumentar el tono del músculo? ¿Qué cosas pueden aumentar el tono del músculo? Que es el tono que significa que el músculo esté más contraído. Bueno, lo pueden aumentar algunas hormonas, como por ejemplo la gastrina. La misma gastrina que estimula la secreción gástrica dentro del estómago, estimula el esfínter esofágico para que se mantenga cerrado mientras el estómago trabaja. ¿Se entiende? La gastrina, estimulante de secreción gástrica. Bien. El glucagón, el mismo glucagón que tiene función en la regulación de la glucemia, en regulación del apetito, el mismo glucagón tiene como función el conservar el tono del esfínter esofágico inferior. La vasopresina, la antidiurética, que no tiene nada que ver con el esófago, también mantiene el tono del esfínter esofágico inferior. ¿Está bien? El simpático también estimula el esfínter esofágico inferior. ¿Está bien? Entonces, existen diversas cosas que aumentan. Después existen distintas circunstancias, como puede ser el aclaramiento gástrico, es decir, el vaciado gástrico, ¿está bien? También mantiene aumentado el esfínter
la fuerza de contracción del esfínter, que es lógico, porque mientras se vacía el estómago, es conveniente que la presión que genera el estómago para vaciarse impulse hacia abajo y no hacia arriba. Entonces, para que no haya reflujo, el esfínter se mantiene cerrado, entonces mientras se va aclarando el estómago, se va manteniendo contraído el esfínter esofágico inferior. Distintas cosas que pueden mantener cerrado el esfínter esofágico inferior. Hay medicamentos inclusive que mantienen cerrado el esfínter esofágico inferior. Hay uno muy conocido, que es la metoclopramida, el Reliberan del comercio. ¿Han tomado Reliberan alguna vez? ¿Para qué se usa el Reliberan? Soy una que sí. ¿Para qué se usa? Para cuando tenés ganas de vomitar. Para las náuseas. Para evitar el vómito, el estado nauseoso, para evitar que uno vomite con ese estado nauseoso, exactamente. Una de las cosas que hace la metoclopramida es contraer el esfínter esofágico inferior. Otra cosa que hace es relajar el píloro. Otra cosa que hace es aumentar la motilidad gástrica. Entonces, ¿qué hace? Aumenta la motilidad gástrica, abre el píloro, cierra el esfínter esofágico inferior, y entonces el contenido gástrico, en vez de ir para arriba, va para abajo. ¿Está bien? Medicamentos, entonces, que también aumentan el estado de contracción del músculo esfínter esofágico inferior. ¿Y qué relaja el músculo, el esfínter esofágico inferior? Bueno, algunas hormonas. Por ejemplo, hay hormonas que son lógicas de pensarla. Miren, por ejemplo, yo digo progestágenos, como la progesterona. ¿Para qué servirá la progesterona? ¿Cuándo habrá mucha progesterona en el cuerpo? Progestágenos. Progestación. Para ser bebés. Para gestar. Para algo de los bebés. Gestar. Para algo de los bebés, claro, por supuesto. Se llama embarazo. Siempre gestar bebés. Embarazo se llama, sí. Durante el embarazo hay progestágenos porque son justamente hormonas pro gestación, pro embarazo. Bueno, los progestágenos relajan el esfínter esofágico inferior. Ese es uno de los motivos por los cuales hay muchas embarazadas que, ¿qué les pasa? Náuseas, vómitos. ¿Qué? Tienen náuseas, vómitos. Y vómitos, eso se llama emesis del embarazo. Emesis es vómito. Emesis del embarazo. Es el vómito del embarazo. ¿Por ¿Cómo? qué se relajaría? ¿Por qué sería lógico que se relaje el esfínter? No, no es lógico que se relaje. Digo que es lógico que sepamos de cuál era, de qué se trataba, porque sabemos que hay vómitos en el embarazo, ¿no? Porque es lógico que... Claro. No, relaja el músculo. Lo que hace la progesterona es relajar también el músculo uterino. ¿Para qué relaja el músculo uterino? Para que el músculo uterino se vaya haciendo más complaciente para que el bebé crezca. Y como este también es músculo liso, entonces lo afecta. Es así, funciona así la cosa. Entonces, el esfínter esofágico inferior tiene receptores para progesterona que no debieran estar ahí, no sé por qué están ahí, qué sé yo, los puso Diosito, qué sé yo no tuve nada que ver ahí, pero están ahí. Entonces, así como se relaja el músculo uterino para que el bebé entre dentro de ese útero, porque calculen que el útero es chiquitito y cuando está el bebé es una cosa grandota. Bueno, entonces tiene que relajarse el músculo para que el bebé entre ahí adentro. Bueno, pero se relajan otros músculos también, como este que es el esfínter esofágico inferior, y la consecuencia es que se puede querer vomitar. ¿Qué otra cosa puede relajar el esfínter? ¿Qué otra hormona? La colecistoquinina. La misma hormona que produce contracción del músculo de la vesícula biliar. Bueno, en este caso produce relajación del esfínter. El péptido inhibidor gástrico también, ¿está bien? Puede reducir la motilidad. La secretina, también otra hormona secretada por el intestino, ¿está bien? Hormonas que pueden disminuir la actividad de este esfínter y relajarlo. Hay medicamentos también, hay medicamentos que lo relajan. Por ejemplo, los antagonistas alfa, que se utilizan para bajar la presión. Medicamentos que se usan para bajar la presión, relajan el músculo liso de la pared del vaso,
pero también relajan este músculo, que también es liso. ¿Está bien? Bueno, hay otras también, no importa. Y después teníamos el alcohol, que habíamos nombrado, el alcohol, las grasas, el chocolate, el cigarrillo, como relajantes del esfínter esofágico inferior y predisponentes al reflujo gastroesofágico. O sea que tenemos circunstancias que pueden modificar el esfínter y entonces podrían ser, la ausencia de alguna de estas cosas podría ser un predisponente. Por ejemplo, disminución de la secreción de gastrina podría ser un predisponente, no la causa necesariamente, pero sí el predisponente. Eso le sumamos un aumento de la presión intraabdominal, una persona, por ejemplo, con sobrepeso significativo, ya tenemos dos factores, ¿está bien?, que pueden influir la alimentación, y bueno, cuando nos queremos acordar, tenemos el reflujo. ¿Está bien? El aumento de la motricidad gástrica, cuando viene asociado a aumento de secreción gástrica, de secreción clorhídrica, ese aumento de la motilidad con la secreción clorhídrica pueden ir lastimando el esfínter esofágico y lastimando entonces la mucosa, y eso será un mecanismo también que propende al reflujo. Por supuesto que el mecanismo que propende al reflujo es, como dijimos hace un rato, el cambio de posición del órgano. Es decir, el cambio de posición... Profe, pará, me perdí un minuto. ¿Qué dijiste que pasaba cuando aumentaba la motilidad del estómago y la secreción? ¿Van lastimando qué? La pared del esófago, porque movimiento y secreción, mucho ácido, el ácido puede subir y empieza a lastimar el esófago que está arriba. ¿Está bien? Sí, pero ¿eso qué tiene que ver con el esfínter? ¿El esfínter está lastimado y se abre? Esa lastimadura puede favorecer justamente la apertura del esfínter y puede favorecer el reflujo. Sí, así es. Y por último decíamos la presencia de las hernias hiatales de cualquier índole o cualquier desplazamiento esofágico que modifica mecánicamente esa posición del esfínter esofágico inferior. Entonces, nada. Y si a eso si a eso le podemos agregar las modificaciones en el barrido, ¿está bien? En las ondas peristálticas de barrido, y entonces tenemos posibilidades de que aparezcan esos reflujos, ¿no es cierto? La idea es que no tiene que aparecer reflujo, no tiene que haber reflujo, porque la comida tiene que quedarse en el estómago y de ahí pasar al duodeno. Sin embargo, puede pasar que esto no se vea de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, circunstancias que pueden favorecer la presencia del reflujo, que simplemente consiste entonces en que el contenido gástrico, sea de alimento o no, puede tener o no alimento, el contenido gástrico empieza a volver hacia el esófago. Ese reflujo puede quedar en el esófago o bien puede llegar incluso hasta la cavidad oral. Tanto es así que el reflujo gastroesofágico puede lastimar la dentadura, puede lesionar la dentadura. Personas que tienen reflujo permanente pueden dañar su dentadura por ese reflujo. ¿Está bien? Por el cambio de pH y porque el ácido lastima o lesiona las piezas dentarias. O incluso el reflujo puede ser constante y pasar el reflujo a la vía aérea. Esto es muy común, hoy en día se ve muy frecuentemente, los otorrinolaringólogos hacen diagnóstico de reflujo. Las cuerdas vocales también, ¿o no? Claro, los otorrinolaringólogos hacen diagnóstico de reflujo porque el paciente tiene disfonía o tiene una tosecita permanente y seca y cuando se le hacen los estudios, es decir, se miran las cuerdas vocales, se ve que están dañadas. Cuando se hace la pHimetría, cuando se hacen los estudios de la esofagometría, es decir, cuando se estudia el esófago, se ve que hay reflujo. Entonces, el diagnóstico no era para el otorrinolaringólogo, era para el gastroenterólogo. ¿Está bien? O sea que digo que esto del reflujo puede ser, digamos, puede traer molestias que no tienen que ver con el tubo digestivo, pueden traer molestias extradigestivas y que son una cosa frecuente que por ahí no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Que
no nos damos cuenta que puede estar y está. De hecho, mucha gente tiene eso que me dijeron hace un rato, me dijeron esa acidez, eso que la gente suele decir, tengo acidez, siento acidez, se le llama a esa sensación que uno tiene más bien de reflujo. ¿Está bien? Lo que hay es una sensación de reflujo, a eso se le llama muchas veces la acidez. Bueno, ¿qué pasa con el reflujo? El problema del reflujo es que daña al esófago. ¿Y lo daña cómo? Inflamándolo. Por eso produce esofagitis, inflamación del esófago. Esofagitis por reflujo, es decir, inflamación del esófago, ¿sí? Por reflujo gástrico. ¿Está bien? ¿Es la única causa de esofagitis que existe? No, por supuesto que no. La esofagitis es cualquier proceso inflamatorio del esófago. Si uno toma lavandina, es una esofagitis cáustica, pero no tiene nada que ver con la esofagitis por reflujo. ¿Está bien? Si uno se expone a radiación, tiene una esofagitis por radiación, que no tiene nada que ver con una esofagitis por reflujo. Si uno come alimentos irritantes para el esófago, o uno toma cosas hirviendo y lo quema el esófago, eso genera una esofagitis, que no es por reflujo, o si hay una infección por cándida, es una candidiasis, que también produce una esofagitis candidiásica, que no es por reflujo, o sea que esofagitis hay montones, pero la por reflujo es una de las más comunes y que hay que tenerla en cuenta también para tener en cuenta los alimentos que hay que no darle a los pacientes. ¿Está bien? Entre ellos los que mencionamos antes, y después vamos a hacer una lista, cuando hablemos de estómago, una lista de alimentos que consisten, que en conjunto conforman lo que llamamos una dieta gastroprotectora, y van a ver que además del chocolate y las grasas, vamos a sacar una serie de cosas más que hacen que protejamos tanto al estómago como consecuentemente al esófago, porque si no se lesiona, porque el contenido gástrico puede pasar entonces al esófago. ¿Qué síntomas tiene una persona con reflujo gastroesofágico? Pirosis es el más común. ¿Está bien? Es una sensación urente es quemante, ¿no es cierto? Que puede ser dolorosa, a veces no, a veces es simplemente esa sensación como de quemazón leve, que no es del todo dolorosa, pero es ese malestar, esa molestia de eso que llamamos pirosis. Después puede haber regurgitación, que, ¿qué quiere decir? Es que viene de repente un sabor amargo, un sabor agrio, ¿está bien? Sin el reflujo, pero viene ese sabor a la boca, ¿no es cierto? Hipo, esofagitis por reflujo puede producir hipo. Puede haber, dijimos, broncoaspiración, tos. Broncoaspiración es que el líquido se pasa al pulmón y produce una neumonía, una lesión en el pulmón. Puede haber tos, puede haber sensación de asfixia por pasaje del contenido gástrico a la vía aérea. ¿Está bien? Esas son las formas en que se manifiestan, ¿cierto? Dolor dijimos, no dijimos dolor, el dolor, por supuesto, ¿está bien? El dolor es característico. El dolor incluso puede ser tan intenso que puede simular patología cardíaca, ¿está bien? Lo mismo que decíamos antes para el tema del dolor para el tema del dolor de las hernias, ¿no es cierto? Para este caso también puede haber dolor. Bien, entonces ahí tenemos una palabrita sobre reflujo gastroesofágico. Las medidas que se toman para el reflujo gastroesofágico son similares a las medidas que tomamos para la hernia hiatal. ¿Está bien? Las medidas higiénico-dietéticas que tomamos para la hernia hiatal son similares. ¿De acuerdo? Si no... si se mantiene en forma constante el reflujo, hay que tener cuidado porque esa lastimadura constante del esófago, ojo, que pasa lo mismo que cualquier parte del cuerpo, la lastimadura constante del esófago
puede generar una metaplasia esofágica. ¿Y qué es una metaplasia? Como el cáncer. ¿No es como un desarrollo celular que no está bien, que no es el correcto? Sí, que La las células metaplasia empiezan a... es un mecanismo de adaptación celular. Debieran haber dicho todos en conjunto. Para poder repetir, porfa, ¿Qué cómo parte? se llega a la metaplasia? Dije que cuando uno estimula permanentemente al epitelio esofágico, el esófago, justamente por esto que decía, que la metaplasia es un mecanismo de adaptación celular, entonces, cuando uno estimula permanentemente al epitelio esofágico, el epitelio esofágico responde ante la anopsa, responde. ¿Cómo responde? Responde con un mecanismo de adaptación celular. ¿Cuál utiliza? ¿Cuál de los 4 que conocemos utiliza? La metaplasia. ¿Cuáles son los otros 3? Vayan a saber. Displasia. Es como del año pasado, lo que estamos, es otro mundo lo que Como el año hablamos. pasado, si lo vimos a principio de año. No, Pasó hace tanto tiempo. Pasó 3 meses. Es la hora, profe, es la hora. Bien, es la hora. la hora Ya referida. está. Bueno, la metaplasia era la hipertrofia, ¿se acuerdan? Hipertrofia, hiperplasia, metaplasia y atrofia. ¿Está bien? Bueno, no importa. Vamos con lo nuestro para que no me pierda el asunto. Entonces, la metaplasia es la forma de respuesta de las células epiteliales que cambian de planas a cilíndricas. ¿Para qué? Para tolerar mejor la acidez. Entonces decía, ojo con el reflujo, porque puede transformar el reflujo al epitelio, es decir, puede metaplasiar el epitelio, y la metaplasia puede ser el paso previo a la displasia, que ahí sí, la displasia no es un mecanismo adaptativo. La displasia es un mecanismo en el cual ya la célula no es una célula normal. La displasia puede ser el camino previo o el camino de comienzo hacia un tumor. De hecho, el esófago es justamente asiento de muchos tipos de tumores. Y esos tipos de tumores tienen que ver con las cosas que modifican ese epitelio. ¿De acuerdo? Que casualmente está expuesto a un montón de cosas que pasan a través de ese esófago. Bueno, entonces tengo que el reflujo permanente puede, ojo, porque puede producir metaplasia del órgano y ser la puerta de entrada a una neoplasia, es decir, a un crecimiento tumoral, ya sea benigno o maligno, no importa. ¿Está bien? Bueno, entonces vimos un poquito un pantallazo del esófago, como para tener una noción de patología esofágica. Y del esófago, déjenme ver cuánto queda. Ah, no, queda 1 minuto 38. Bueno, nada. Acá terminamos, listo, y nos vemos el día de mañana. Nos vemos mañana porque ya está, queda 1 minuto y no voy a empezar con estómago porque no me olvido. ¿Listo? Jau. Dale. Hasta Gracias. mañana a las 12 del Buenas mediodía. noches. Perfecto. Adiós. Vale. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Que descansen.